Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Toño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película The Sinners, o Pecadores, la nueva película de Ryan Coogler, que pues es este director que ha hecho varias películas muy interesantes, muy buenas, la verdad. Por ahí es famoso por hacer la película de Black Panther. Pues ahora una idea ajena al MCU, ajena a adaptaciones de ciertos tipos, pero al mismo tiempo hablando de como estas criaturas míticas, ¿no? De la literatura, los vampiros. Pues algo muy interesante, un tema muy interesante para mí, que hemos abordado en muchos otros episodios, ¿verdad? Hemos hablado de Drácula, de Nosferatu, Castlevania, ¿verdad? A lo mejor calidades muy variantes entre las diferentes cosas que hemos hablado, pero un tema muy interesante, al menos para mí. Sí, y pues siempre es interesante ver una interpretación distinta, ¿no? De este tipo de cosas. Sí, definitivamente. En especial el cómo lo usa en esta película, porque si bien sí son como las típicas cosas de vampiros o el típico lore, digamos, sí lo utiliza para hacer como un contexto histórico muy diferente y como hasta para enseñarnos cierto tipo de cosas y para hacer alegorías a cosas diferentes. O sea, sí son vampiros, pero también está intentándonos decir algo más, ¿no? Lo cual pues siempre se me hace interesante cuando combinan ese tipo de cosas. Sí, hay muchísimos ángulos desde el que puedes ver a los vampiros. En el caso de Nosferatu, el remake del que hablamos hace poco, película de Bram Stoker's Drácula, ¿verdad? Pues son como más desde el lado sexual, que es un lado muy fuerte, ¿verdad? De los vampiros. Claro. Este es más como, pues literal, como dice el título, ¿no? Del castigo, ¿no? Del pecado, como de esta onda más como sociocultural. Está muy interesante el ángulo desde el que ve a los vampiros, que digo, podremos irlo abordando a lo largo del episodio. Claro. Pero pues es que cuando le das a un artista una premisa, pues va a ser algo bien diferente, ¿no? Y pues así es como se ve en este caso. Sí, totalmente, en donde... Bueno, primero que nada, algo que me gustaría decir antes, que digo, ya estamos hablando de eso y ya lo dijimos, y los trailers lo arruinaron mucho, pero creo que hubiera estado muy interesante entrar a esta película sin saber que es de vampiros, porque... Yo no sabía que era de vampiros. Era algo que iba a mencionar después. ¿En serio? Ok, es que los trailers arruinaron hasta quién iban a ser los vampiros y todo, porque ahí pues viene siendo una sorpresa. Entonces, si pueden verla sin saber, digo, pues ya si están a este punto, pues ya dijimos como 3 veces, ¿no? Pero pues bueno, si la vieron sin eso, creo que es una experiencia muy valiosa, porque sí se guardan eso hasta cierta parte de la película. De hecho, está muy interesante. Empieza como... pues a lo mejor como película de Scorsese, a lo mejor como Killers of the Flower Moon, y luego de repente se transforma en esta película de Robert Rodríguez, no sé, algo por el estilo. Entonces está interesante esa transición que hace. Pero sí, es muy interesante eso que dices tú de que pues a cada director, creador, artista le puedes dar una misma premisa y va a ser algo diferente. Y aquí pues Ryan Coogler nos intenta enseñar sobre la historia, porque pues muchas cosas que suceden aquí son cosas que pasaron en la vida real. A lo mejor no con estas criaturas sobrenaturales y todo, pero pues los vampiros realmente vienen siendo como estas personas que son como ¿cómo se dice? Buitres culturales, o estas personas que están intentando apropiarse la cultura de otras personas, homogeneizar la cultura, que es un tema tristemente muy relevante al día de hoy. Y entonces pues los peligros de todo eso, ¿no? De hacer esas cosas, el tener cuidado con lo que deseas, el tener cuidado con los falsos profetas. Es interesante cómo utiliza esas temáticas y las envuelve en vampiros, ¿no? Sí, es muy valioso cuando utilizan herramientas como clásicas. Por ejemplo, los vampiros, pues si me preguntas, a lo mejor y la burguesía y cosas así, ya era un tema que estaba ahí, ¿verdad? Desde antes, pero rara vez es el tema central, y creo que aquí es donde se puede ver más, donde pues a lo mejor y no es burgués per se, pero está el tema racial, ¿verdad? Hay otros temas que pues son una dinámica sociocultural, ahí donde vemos la diferencia racial, ¿verdad? Pues ahí vemos unas escenas muy... pues no sé cómo decirlo, digo, fuera de contexto no tiene nada malo, pero pues vemos ahí a unas personas trabajar el algodón, ¿verdad? Ahí Claro.
que pues no tiene nada de malo eso por sí solo, pero pues si sabes que era una de las de los trabajos que más le daban a los esclavos y a los ex esclavos, pues está súper pesado ver ese tema, ¿no? De hecho, pues Claro. alguien reaccionó de una manera muy visceral cuando fuimos al cine, no sé si te diste cuenta, porque por cierto la vimos juntos. Ah, sí. Pero alguien atrás fue de que como que entre que se rió y reaccionó como que ¡pah! Así de que como que algo Sí, extraño. como ajá. Y yo de que Sí. de que tiene un poco de sentido, como que sí, Sí. a mí también fue como que oh wow. Pues muy fuerte. claro, pues sí es un shock. O sea, son cosas muy pesadas en la historia, pero que ocurrieron, ¿no? O sea, es como cuando se vuelven a tocar temas de la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo, que es como de, pues sí, fueron cosas muy horribles y que, pues alguien a lo mejor podría decir de que, oye, pues es que ya está bien choteado, siempre hablamos de eso, pero son cosas que tenemos que evitar a toda costa que se repitan y la gente que no conoce sobre de ellas y que deberían de aprender más y conocer esa historia deben saberlas. Entonces creo que pues a veces refrescar este tipo de cosas, por más duras y pesadas que sean, pues es algo valioso, ¿no? El conocer sobre nuestra historia, pues de la humanidad y de las culturas y todo es importante, pero pues sí es algo muy pesado y choqueante, en especial pues si no te lo esperas, ¿no? Hay un tipo de jumpscare, supongo. Sí, es una especie de jumpscare. Es como el primer susto de la película. O sea, antes de ver a los vampiros y todo eso, ves de que la esclavitud, la segregación, ¿verdad? O sea, de que yikes. Porque sí, la segregación también es algo que en varias partes sale, ¿verdad? Ahí donde vemos de que, es que no me acuerdo si son unos baños o qué es, pero los de que trenes, ¿no? es que solo para blancos, dicen una parte, ¿verdad? Sí. Y dices que te amo. Y pues sí, digo, pues mi abuela paterna en particular vivió en Estados Unidos en los 60s, bueno, antes de los 60s y todavía había segregación. Claro. Y pues ella nos platicaba de que no, es que, por ejemplo, en el camión la parte de atrás era para los negros y así, o sea, es algo que, o sea, no fue hace tanto, o sea, a mi abuela le tocó, ¿sabes? No fue hace miles de años, es algo que fue hace docenas de años, ¿no? O sea, 100 años si tú quieres. Entonces sí, está muy, muy loco pensar que hace no tanto la vida era así. Sí está bien loco, o sea, pues muchos de los actores de esta película o de otras películas negros comentan de que no, pues sí, mis abuelos recogían algodón o todavía les tocó ese tipo de cosas y es como de wow, o sea, está bastante más cerca de lo que podría parecer y pues sí fue obviamente una época muy pesada. Sí, y pues a lo mejor es una verdad incómoda o triste, pero como mencionas, es valioso el hecho de que sea representada, pues como dicen por ahí, ¿no? Conocer tu historia pues te ayuda a no repetirla, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y pues lo mencionamos mucho porque francamente yo pensé al inicio que de eso se iba a tratar la película. Yo no sabía que era de vampiros. Entonces sí, fue bien curioso porque dije, pues me pregunto hacia dónde va a ir la historia, ¿verdad? Hacia qué van a decir más allá después de pues presentar los problemas raciales y todo eso. Claro. Entonces sí fue como un shock para mí cuando sale el primer vampiro, ¿verdad? Fue como, chis, ¿qué es esto? O sea, dije, esta escena está un poquito out there. Claro. La primera vez que sale un vampiro, digo, no sé si debo spoilearlo como es tal cual todavía. Sí. Igual y me espero un ratito más, pero sí, fue bien interesante porque yo dije, ok, Ryan Coogler, pues quieras que no en Black Panther, ¿no? Pues los temas raciales pues son muy fuertes en esa película. En cierta forma en Creed también, ¿verdad? Sí. Entonces dije, ok, pues está interesante que las películas de él se traten de eso. Digo, al final de la película me queda claro que se siguió tratando de eso, no es como de que los vampiros ya no tuvieron nada que ver, no. O sea, aplican de otras maneras, ¿no? Pero fue interesante esa experiencia, la verdad. Sobre todo porque recuerdo haber visto uno de esos teaser trailers, pero en ese no salía ningún vampiro ni nada. O sea, y como yo casi no veo trailers ni nada por el estilo,
Pues supongo que yo sí me salvé de eso, por así decirlo. Sí. Pero sí fue un shock muy curioso, la verdad, esa experiencia. Sí, me imagino, porque yo estaba pensando de cuándo es que se va a caer todo, ¿no? ¿Cuándo va a pasar eso? Porque fíjate que a mí me tocó mucho en el cine. O sea, digo, sé que no importa que sea la misma película, en diferentes salas pasan diferentes trailers, pero yo sí llegué a verlo bastante. No lo llegué a buscar o así como para ver cosas. Y spoileaban muchas cosas. O sea, de que quién se iba a morir o cosas por el estilo. Está bien gacho. Pero entonces, pues bueno, sabía que era... Y creo que como quiera yo sabía antes de ver los trailers, porque pues, sigo mucho las noticias de películas y todo. Entonces estaba esperando a ver cuándo era que iba a cambiar. Y fíjate que se me hizo bien. O sea, se me hizo que lo dejaron de poquito en poquito, porque pues esa primera escena donde hablas que sale el primer vampiro, pues todavía está un poquito contenida, todavía está un poquito como de, pues no lo vemos ser tan visceral, no lo vemos ser como tan exagerado o sangriento o algo por el estilo. Y empiezan a pasar otras cositas que va subiendo ese tono. De hecho, me gusta mucho. Creo que voy a dedicar toda una sección a la música de esta película. Ahí va a ser otro episodio donde se la crome a Ludwig Göransson, pero nos da muchas pistas de cómo va a ir creciendo en la música, porque de repente escuchaba cosas como de esto no va aquí, ¿por qué está utilizando ese tipo de instrumentos ahorita si no, pues no es la época, no es el tipo de música que estamos escuchando? Y ya después vi, es por eso. Y se me hizo muy interesante que junto con eso fue informándonos un poco de cómo iba a ir subiendo la película. Ok, muy interesante. Digo, la verdad, el tema de los trailers, Sí. pues yo ya sabía que iba a ver la nueva película de Ryan Coogler, ¿sabes? Claro. Como que ya no necesitaba ver más trailers. Sí. Y sí creo que es un tema bien pesado, el tema de que los trailers ya dan demasiado de las películas. O sea, sí. Estoy seguro que esos trailers convencen a gente que no la iba a ver. Pero la gente que ya la iba a ver, siento que te spoilean algo que hubiera estado mejor ver en el cine. Claro. Esta película en particular tal vez es un shock muy fuerte. El hecho de que, what the hell, hay vampiros aquí. Porque yo pensé que iba a ser alguna especie de satanismo o algo así. Como al inicio de la película hablan de unos miembros del Ku Klux Klan, pues que hablan de la pureza y así. Dije, pues lo de sinners o de pecadores es nada más de que el hecho de que sean diferentes a ellos, ¿no? Así lo ven ese tipo de cultos. Pero no, digo, ya después vi que iba por otro lado la película. Pero sí, no, definitivamente creo que es un tema de... Pues, si les puedo recomendar algo, además de la película en sí, ¿no? Es el evitar los trailers si ya piensan ver la película como quiera. Claro, sí, no, totalmente. Y es lo que dices. Ahorita tienen mucho miedo de fracasar las películas, porque francamente a muchas películas les ha ido muy, muy mal. Parece que esta no va a ser una de ellas, pero a muchas otras sí les ha ido muy mal. Entonces, imagínate, si vendieran solo la primer tonalidad de la película, esta que decía que es más como, no sé, Killers of the Flower Moon, me recordó eso un poco, o Django tal vez por los temas que toca con estos dos negros siendo como los capos ahí mafiosos. Pues a lo mejor no tanta gente la hubiera visto, ¿no? ¿Qué tanta gente vio, por ejemplo, Killers of the Flower Moon? Entonces, necesitaban venderla, ¿no? De que poner las llaves enfrente, ¿no? De que el dulcecito de mira, son vampiros, ven a verla. Entonces, brillante. Sí, claro, yo creo que totalmente fue eso. Es un poco triste que tengan que hacerlo para que la gente vaya al cine, pero pues bueno, supongo que está funcionando, pero pues como dices tú, si ya la vas a ver, pues ya no veas más trailers, ¿no? Lamentablemente a veces en el cine, en las películas, pues cuando vas a ver otra película, pues ahí te arruinan las siguientes. Sí, literal, me ha pasado con películas que a veces ni veo, pero es de que... sí, ya la viste toda. Es una película de amor y se pelean y se vuelven a contentar. Sí. Y es como... Ok, creo que ya me platicaste el 90% de la película. Está chistoso cuando eso pasa. Sí. Pero sí, te digo... es un tema con los trailers. Claro. Ahora pues el tema de música, que creo que también se relaciona un poquito con el tema de edición, ¿verdad? Y todo eso.
Pues nosotros la vimos en IMAX, creo que cabe mencionar también eso. O sea, la verdad es que esta película creo que utiliza IMAX de una manera muy particular, porque pues no es que sea como que el super espectáculo o algo así necesariamente, pero sí creo que le da un cierto contexto a las escenas que son en IMAX, que tiene relativamente pocas escenas en IMAX, pero las que tiene sí creo que se benefician mucho de ese tipo de toma. Sí, porque hace cosas interesantes donde cambia el aspect ratio ahí para cosas particulares en la película, o sea, informándonos un poco más sobre la narrativa o sobre el tipo de escena que vamos a ver. Yo sí diría que es mucho espectáculo, en especial la segunda parte, o sea, ya cuando empieza todo lo de los vampiros y eso ya más en forma, sí hay mucho espectáculo en cuanto a las escenas de acción o en cuanto a la música también se me hace, pues no sé, se me hace como estar viendo a Maverick piloteando su avión o a Toretto pisándole bien duro al acelerador o algo por el estilo. O sea, ahí sí se me hizo enchinarme la piel en varias partes por todo, ¿no? Por lo audiovisual, por lo que estábamos viendo y lo que se estaba escuchando. Me hizo recordar mucho a una quote que utiliza mucho Christopher Nolan a veces para justificar, por ejemplo, Tenet, en donde dice, las películas no están hechas para entenderse, sino para experimentarse, ¿no? Para sentirse. Y eso se me hizo mucho en esas partes de la película en donde estoy sintiéndola totalmente. Tal vez ahorita no entiendo todo lo que está pasando o no haya una historia como tan fuerte o algo que nos quiera decir particularmente más que enseñar, que creo que son cosas distintas, pues sí sentía esos momentos muy como de espectaculares de la película. Ok, entiendo, digo, creo que voy a ser un poco party pooper en este aspecto, porque inclusive una vez que entran los vampiros, siento que la película tiene un tono muy serio. Me refiero a la primera vez que salen y a las primeras personas que convierten y todo eso. Después sí sentí que se fue un poquito más hacia territorio B-movie, como que un poquito hacia ese rumbo. Y ni siquiera es que lo haga mal ni nada por el estilo, simplemente digo, no sé si era exactamente lo que hubiera querido. No quiero dar ejemplos de otras películas que me han hecho sentir un poquito eso hacia el final, porque son películas mucho peores y no quisiera que se diera la impresión de que creo que esta película es igual en calidad, pero sí siento que, por ejemplo, a lo mejor tengo que volver a verla ya sabiendo todo lo que va a pasar en ella para como aceptar más lo que sucede, porque como me dejó la película, me dejó un poquito como con varios tonos y pues a lo mejor fui yo, a lo mejor es la película, ¿verdad? Pero no aterricé siempre donde la película quería que aterrizara. Es mi única observación de la película. Digo, la película es buenísima, la recomiendo un chorro, pero por ahí sí tengo ese tema respecto al tercer acto de la película. Pues es que realmente sí tiene dos tonos. O sea, cuando pues, hay una escena en particular que creo que cambia el tono de la película y sí se vuelve como B-movie. Como dices tú, realmente no tiene nada de malo. O sea, las B-movies no quiere decir que sea algo malo, simplemente habla como de la exageración de las cosas. O sea, cuando empiezan ya más en forma a pelear con los vampiros y sale volando la sangre y se muerden y empiezan pues inclusive a ser un poco más como chistosos o irónicos en el caso, o ya hablar como del lore de los vampiros muy como facts, cuando pues no sé, siento que no deberían saber tanto, excepto un personaje. Entonces ahí sí se vuelve muy como así, como dices tú, como B-movie, pero pues tienes razón. O sea, tal vez si no te lo esperas puede ser algo muy choqueante, pero por ejemplo, la escena de cuando Sammy empieza a tocar la guitarra y se empiezan a ver, bueno, ya vamos a spoilear, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, no, 20 llevamos minutos. 20 minutos. La escena cuando justo. Cuando Sammy empieza a tocar la guitarra y empiezan a pasar todas estas cosas, se me hizo una de las escenas más creativas de los últimos tiempos del cine. O sea, realmente se me erizó la piel en ese momento. La música que utiliza Ludwig Göransson me parece increíble y es algo que es como cuando
digo, no sé si alguien allá afuera toque música y han tocado música con una persona que también toca música y que sabe de música, pero no es algo ensayado, simplemente están jameando y sabe el uno lo que está haciendo el otro y pueden hacer algo así, como de un sentimiento más elevado que solo estar viendo una escena, porque cuando conecta esos momentos de la historia de la música negra y cómo ha ido evolucionando y todo eso, desde el blues hasta el rock, hasta el hip hop, se me hizo muy creativo, muy interesante eso, porque pues sí, obviamente las personas que vivieron en los 30 y estaban tocando blues, pues no se imaginaban el impacto que iban a tener ellos para el resto de la historia de la música y para la industria musical y todo esto, y pues obviamente al contrario, los mataban y los esclavizaban por tocar ese tipo de música, ¿no? Ahí nos cuenta una historia al respecto el personaje no me acuerdo cómo se llama, pero el músico viejito alcohólico, él nos cuenta una historia de un evento así, pero pues sí, o sea, ellos nunca tuvieron la oportunidad de saber el impacto. Delta Slim, sí, cierto, Delta Slim. Del impacto que tendría. Entonces se me hizo muy interesante. Y ahí después de esa escena es donde empieza ya como a volverse más película B-movie, como decías. Sí, literal, esa escena fue donde dije, ok, creo que esta escena va a ser... Y creo que lo mencioné cuando salimos del cine, ¿no? De que esa escena fue cuando dije, ok, creo que esta película va a ser muy diferente a como me la imaginaba. Película. Sí, o sea, básicamente cambia ahí. Y luego cambia de vuelta casi al final, pero luego al final se vuelve a hacer medio B-movie, ¿verdad? Como que... pero sí, esa escena que dices está muy, muy interesante ahí. Cómo plasmaron... la evolución de la música, ¿verdad? Está muy interesante. Sobre todo la música... Pues a falta de otra palabra, la música negra. No sé, ¿verdad? O sea, claro. Es muy interesante cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Y pues sigue siendo una de las influencias más grandes en la música moderna. Sí, claro, totalmente. Y lo que decía de que Ludwig nos daba pistas antes de eso es de que antes de que saliera esa escena, muy al principio utilizaban totalmente blues y este tipo de guitarra que se usa mucho en el blues, que ahí el personaje principal de Sammy tiene una de esas guitarra resonadora que utiliza mucho en la música, pero luego de repente, más acercándose a esa escena, se escuchaban guitarras eléctricas y yo de... Qué extraño que esté usando guitarras eléctricas para esto, como de viene muy de la nada. Y entonces ya entendí de que, ok, entonces es por esta evolución que está mostrando también la historia con la música. Sí, está muy interesante el tema de la música de la película. Sí, es muy buena la música, la verdad. Sí, y luego pues era mucho el tema central, ¿no? Del villano, que pues ya podemos hablar de él, el vampiro principal, ¿no? Que su meta o su cometido era robarle el poder a Sammy o incluir a Sammy, que bien interesante otra vez cómo Ryan Coogler hace villanos que... ¿Entiendes de dónde viene? O sea, lo comprendes porque muy interesantemente este villano es una persona irlandesa que sufrió algo similar a lo que pues sufrirían la gente en América, que en Irlanda, que fue la conquista, donde vinieron a imponerle su religión y se robaron toda su cultura y todo esto. Y él menciona que... Da una pista ahí de que, pues, obviamente es un vampiro, tiene miles de años, entonces vivió esto de los ingleses y ahora estaba intentando invitar a Sammy y a los demás negros ahí a que se unieran a su grupo, a ser vampiros, a vivir eternamente y a ser parte de él, ¿no? Pero pues lo que él no se estaba dando cuenta es de que se estaba convirtiendo en lo que le hicieron a él, ¿no? Estaba viniendo alguien más a robarse la cultura y a homogeneizar la cultura de pues la música que traían ellos con la música de Sammy y todo. Y se me hizo eso muy interesante porque pues en teoría es como de, oye, pues qué chido, le está ofreciendo la vida eterna, y de hecho él estaba en contra del Ku Klux Klan porque habla de los primeros que se comieron era alguien del Ku Klux Klan y le dicen, no, hombre, es que estos son unos malditos y venían a matarlos como quiera, o sea, yo vengo a salvarlos, y es como de, pues de cierta manera sí, pero pues obviamente lleva con todo esto malo de que hablo de homogeneizar la cultura y todo lo que dije, ¿no? Sí, está muy interesante, digo. Supongo que igual que con otros villanos por ahí, supongo que lo veo
pero también siento que es un poquito para convencer a las otras personas, como que es lo típico de la tentación y todo eso. No necesariamente desde un lugar de honestidad, para serte honesto, no es la lectura que yo le había dado al villano, pero lo que sí es muy interesante es de que pues los irlandeses vivieron algo muy similar, y no nada más en Inglaterra, también en el propio Estados Unidos, en el norte, pues vivieron condiciones pues muy desfavorables. La verdad es que digo, no quisiera comparar cómo sufrieron diferentes pueblos o lo que sea, pero a ellos también les fue muy mal por mucho tiempo. Entonces es muy interesante esa dinámica, porque creo que hace también al tipo de vampiro muy diferente, porque normalmente, como mencionaba al inicio, suelen ser más como burgués y así, pero aquí más bien hay una dinámica cultural pues más atractiva, tal vez, ¿no? Claro, sí, o sea, era lo contrario de burgués, ¿no? Y más bien se presentaba como uno de ellos, ¿no? Como de, pues nosotros no somos del clan, nosotros no somos racistas, nosotros no los vamos a hacer a un lado, vamos a vivir juntos en esta armonía vampiresca. Obviamente el que va a reinar o el principal soy yo, él era pues como el diablo o el vampiro principal, y pues los demás iban a ser pues sus súbditos o los de abajo, pero pues los iba a incluir ahí, ¿no? No los iba a matar ni nada. O sea, les estaba ofreciendo la vida eterna. Entonces está curioso ahí que pues de cierta manera pues él se estaba convirtiendo en lo que le habían hecho antes. Sí, está interesante, fíjate, porque no puede evitar mi nerd interior de estas cosas de terror, como preguntarse sobre las reglas de estos vampiros, ¿verdad? Porque en partes actúan y hablan como si fueran una misma entidad, ¿verdad? Sí. Que es una interpretación de los vampiros muy válida, y lo he visto también muchas veces. Pero luego también de repente con tintes de individualidad. Entonces está interesante cómo que esta versión de los vampiros vive en medio de esas dos cosas, ¿no? Es que, como yo lo entendí, tenían como este hive mind, pero, o sea, más como que estaban conectados y se compartían sus cosas, pero seguían siendo individuales. Y de hecho, creo que más bien el jefe, o sea, el principal, Remy, que se llama, él era el que podía ver lo de todos y los demás eran ellos. No necesariamente veían lo que los otros veían, o él tal vez les podía permitir ver ciertas cosas. Creo que Stack comenta que algo le enseñó. Entonces, pues sí, digo, sí, igual no explican al 100% cómo funciona estos vampiros, y claramente no son el clásico, aunque tengan muchas de esos aspectos y todo, pero pues sí, igual es de que, a ver, ¿y cómo funcionan exactamente, no? Sí, algo que tenía mucho de no ver una interpretación nueva de vampiros hacer es incorporar los temas de, por ejemplo, el permiso para entrar a un lugar. Claro. Eso es algo que, pues, en casi todas las interpretaciones lo ignoran, porque, pues, es un poquito cheesy, o más bien puede ser cheesy, claro, ¿verdad? Pero aquí funciona muy bien por el elemento que tiene la película de sorpresa, de que existan los vampiros y todo eso, y quién será vampiro y quién no, y todo eso. Lo trata casi como si fueran zombies, ¿verdad? Donde, es que te mordieron, ¿verdad? Y que no sé qué. Sí. Entonces, la primera escena donde vemos a uno de los personajes que está convertido en vampiro, de que, bueno, me dejas entrar, y de que, oye, pero pues tú has estado entrando y saliendo todo el tiempo, ¿por qué ahora me estás pidiendo permiso para entrar? ¿No? De que, a ver, no le digas que le das permiso de entrar y todo eso. Entonces, hizo con algo que muchos ignoran por no poder usar bien. Aquí lo usaron bastante bien, y me gustó mucho eso, la verdad. Sí, y cómo también se relaciona con el aspecto cultural, ¿no? Porque pues eran los blancos queriendo entrar a un lugar donde solo estaban admitiendo a los negros, y querían que ellos les dieran el permiso, que pues muchas veces ese tipo de cosas pasaban, ¿no? Donde pues admitían a otras personas, y esas personas desde adentro les causaban daño, que medio también termina pasando eso con el personaje de Mary, que ella es de las primeras que se transforma y todo. O también algo muy como bíblico, ¿no? De dejar entrar
entrar al mal a tu casa, ¿no? Y que pues personaje también era pues una representación del diablo, ¿no? Porque de hecho el papá de Sammy le decía que era el diablo y que el diablo estaba persiguiéndolo por tocar este tipo de música. Entonces, pues está muy interesante cómo ahí combinaron todos esos temas. Sí, que ese es otro aspecto que le ponen y le quitan a los vampiros, ¿no? Que pues Drácula se supone que es básicamente el diablo en la tierra, ¿no? Y los vampiros son sus discípulos, son demonios. Y aquí lo vuelven a tocar muy de ese lado, ahí porque el papá del protagonista es un, ¿cómo se le llama? Un pastor. ¿Un sacerdote? Sí, un sacerdote. No sé exactamente qué religión practicaban, francamente. Es Pero pues ahí como que él es la contraparte del primo, que es interpretado por Michael B. Jordan, ¿verdad? Que, bueno, los primos son unos gemelos, ambos interpretados por él. Muy buena actuación, por cierto. Sí. Pero pues ahí vemos como que el bien y el mal, ¿no? Del angelito y el diablito en los hombros, claro, y todo eso, básicamente. Y los vampiros pues vienen a reforzar todo eso, ¿no? Está muy interesante. Claro. Y pues usan varias de las debilidades de los vampiros y todo eso, las clásicas. Creo que la única que no utilizan son las cruces. Y no utilizan tampoco... bueno, lo de... Hacen un Padre Nuestro y eso no funciona. Pero creo que eso también... No sé si en alguna versión haya funcionado, para serte honesto. Sí, no sé. A lo mejor los puede llegar a alentar algunos o no. Pero sí, utilizan estacas de madera y plata, que pues ahí viene salvando el día eso. Ajo, claro. El ajo, sí. Pero de hecho la plata no la mencionan hasta esa escena, ¿o sí? Porque estaba pensando... Estoy bastante seguro que sí. O sea, cuando estaban de que barricando y así estaban de que busquen cosas de plata, o según yo sí dijeron eso. ¿Y vemos que usen algo de plata antes de eso? Eso sí, no estoy seguro. Ya, porque luego estuve pensando de que viene muy de la nada en el buen sentido, o sea, que es una sorpresa el hecho de que utilizan plata. Está chido, la verdad. Sí, está padre. Sí. Y lo que decías de Michael B. Jordan está bien chido, ¿no? Y con Michael A. Jordan. No, pero agregamos ahí a otra de las películas en donde un actor interpreta a varios personajes. Vimos ya la de Mickey 17, estuvo la del mono, estuvo la de... No es De Niro, otro de los viejos mafiosos ahí... que hace a dos personajes. Digo, en Severance no son dos personas, son dos en el mismo cuerpo, pero pues también Severance, o sea, como Severance. No sé si está de moda, a veces algo pasa así en donde hacen cosas muy similares. Nunca superarán a Lindsay Lohan en Juego de Gemelas, obviamente. Lindsay Lohan en Juego de Gemelas, por supuesto. Pero pues todas estas muy, muy recientes y hace un muy buen trabajo Michael B. Jordan diferenciando a los personajes. Digo, hacen algo muy claro ahí que es con la ropa, que eso pues hasta en la vida real los gemelos lo llegan a hacer, juegan con los colores y todo. Aquí uno es rojo, es Stack, y el azul es Smoke, pero también actúan muy diferente el uno al otro, hasta hablan diferente. O sea, hay escenas en donde todavía no lo vemos y nada más primero lo escuchamos y ya la cámara después se acerca a él y ya vemos quién era, pero desde que habla lo notas muy diferente. Y los dos tienen desarrollos de personajes diferentes, los dos tienen conclusiones diferentes, tienen ahí pareja cada uno y los dos se siente bastante natural esas relaciones. Entonces pues sí, muy buen trabajo de Michael B. Jordan en especial, porque luego la película muy inteligentemente los separa en muchas partes, pero luego hay otras en donde están juntos. Hay una en donde Stack le hace un cigarrillo ahí a Smoke, que de hecho siempre se lo hace. Smoke creo que no puede hacerlo porque luego al final lo vemos y sí está muy padre lo que hace ahí. Sí, está súper interesante cómo escribieron muy inteligentemente a los dos actores, porque es el guión, es la dirección y es el actor, ¿verdad? O sea, sí. Es un trabajo muy completo donde también me di cuenta que después de un rato ya no dicen tanto los nombres de Smokey Stack. Siento que hasta un poquito adrede de no, podemos escribir esto y ya sabes quién es quién,
Sí. Luego, por ejemplo, pues al inicio sí tienen la ropa de diferentes colores, pero luego andan de que en camisa interior y el otro anda en una camisa blanca, entonces no puedes diferenciarlos ya tampoco por los colores. Digo, ya después la película avanza más y ya no los puedes confundir, ¿verdad? Porque Sí. pero Claro. pero sí está muy muy interesante cómo, al igual que la temática entre comillas real de la película se va desenmascarando a lo largo de ella, siento que también las diferencias entre ellos se vuelven más claras avanzando la película. Sí, se vuelven más aparentes y lo que querían y todo. Y sí, o sea, vemos que Stack es un poquito más, pues más violento y está más descontrolado y todo. Y Smoke es un poquito más el hombre de negocios y el que está viendo todo más pragmáticamente y así. Entonces está interesante ver cómo van evolucionando sus personajes. Y pues ver también que todos los personajes, creo que la mayoría de los que vemos, al menos por un buen rato, están haciendo algo malo, ¿no? O hicieron algo malo. Obviamente el título de la película, la parte más obvia de la película, ¿no? Los pecadores. Ahí, pues ellos comentan que cuando estaban en Chicago le estaban robando a dos diferentes pandillas y se habían robado alcohol, que no sé si justo en ese momento estaba en los 30, era la época de la prohibición del alcohol. Entonces, pues ahí hay otra cosa prohibida. Pero todos los personajes, ahí hay un par de mujeres que engañan a sus esposos. Hay un personaje alcohólico. Está Sammy que no le está haciendo caso a su papá sobre tocar la música del diablo y todo esto. Entonces vemos que todos los personajes pues algo malo tienen ahí y pues terminan ahí todos sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Sí, que es un trope que vemos en las de Viernes 13, que no hemos hablado de ellas, pero de Halloween, ¿verdad? Que casi todas las víctimas de Michael Myers algún pecado están cometiendo, principalmente de carácter sexual, ¿verdad? Pero sí, aquí vemos muchos tipos de pecados que volvemos a que es un tema como pues religioso o espiritual que tiene la película, que está interesante también. Sí, sí. Creo que es muy muy interesante. Digo, se me olvida su nombre real, pero el principal, ¿Sammy? Sammy, es que luego le dicen Preacher, ¿verdad? Preacher Boy, porque Preacher era su papá. Sí, pero se me había olvidado cuál era su nombre real, sí, cierto, Sammy. Pues él también, pues ahí anda con una chava, ¿no? Y todo. Sí, con una chava casada. Con una chava casada. Entonces sí dices, no, pues todos son víctimas en potencia, ¿no? Tienen cola que le pisen. Ahí el Cornbread con la avaricia cuando pide que le paguen y todo, o sea. Cierto. Todos ahí tienen algo. Sí, que es interesante porque a veces dices, pues es o una característica o algo dependiendo de la cosa en particular, ¿no? Pero luego recuerdas como que el tema más macro de los vampiros y eso y dices, ok, es por ahí la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y pues no sé, ¿qué podemos seguir hablando? Pues el tema de cómo son los vampiros ahí avanzando la película, ¿verdad? Primero los vemos como que muy zombies, pero pues ya cuando entra la pelea final, ¿verdad? Acá un poquito Van Helsing, un poquito Castlevania, ¿verdad? Está cool por ahí. Pero pues termina esa pelea que pues no sabría muy bien qué decir de ella, salvo que está muy, muy interesante visualmente. Pero termina la pelea y pues se desbanda este grupo de vampiros porque pues matan a la cabeza, ¿verdad? Y a casi todos los vampiros. Sí. Y pues por ahí sale que Sammy pues regresa, ¿no? Con su papá, que es lo primero que vimos en la película. Sí. Con la guitarra toda destruida, ¿verdad? Madre. Porque pues ahí tenía la plata que utilizó para matar al vampiro, muy, muy interesante. Y pues sale que él pues después de eso arregló la guitarra y fue músico toda su vida. Y pues ya lo vemos todo viejito en lo que creo que se supone que son los 90s, algo así. Y pues llega pues
pues su tío Stack con esta Mary, ¿verdad? Llegan ahí jóvenes porque pues, se quedaron siendo vampiros toda la vida. Y pues está interesante la dinámica que tienen ahí, ¿no? Está muy curioso. Se me hace raro que esté en los créditos porque siento que cierra mucho la historia de la película. O sea, creo que debía ser algo que estuviera en la película. No digo, afortunadamente es muy rápido, ¿no? O sea, salen los créditos e inmediatamente empiezas a ver esas cosas y ya, o sea, si te quedas unos segundos ya lo ves, ¿no? Tendrías que correr para no verlo, pero curiosamente sí he escuchado de gente que se pierde esto. Pero sí, muy curioso. Porque tienen una plática ahí, pues Sammy ya de viejo con Smoke. Que, pues obviamente, con Stack, una de los temas más importantes, pues, para estas personas en esta época, pues, era la libertad, ¿no? Lo que querían ellos, a final de cuentas, Smoke y Stack, pues, crearon este santuario en donde la gente se podía divertir a pesar de trabajar en los plantíos, pues, tener un momento de paz y tranquilidad y estar en fiesta y todo, ¿no? O sea, la libertad que les daban, pero, pues, obviamente llegan los vampiros y se hace todo ese desastre. Y como quiera iba a llegar el Ku Klux Klan por ellos, porque de hecho este lugar que les vende pues un cabecilla ahí del Ku Klux Klan era un lugar donde mataban personas, no era cualquier lugar que estuviera vendiendo. Entonces ahí pues les tendieron un 4, como dicen, para después matarlos. Pero pues bueno, entonces lo que estaban buscando ellos era la libertad y Stack platica con Sammy sobre ese día y lo que pasó y todo, y de que si se arrepiente o no, y platican sobre de que pues ese fue uno de los mejores días de la vida de Stack, ¿no? Que la última vez que estuvo con su hermano y que vio el sol y que se sintió libre de verdad, y Sammy dice que no lo cambiaría por nada porque realmente sintió la libertad. Entonces, pues muy interesante el cómo lo ven ellos, de que pues a pesar de que Sammy pues vio todo esto, digo, parece que él vive bien ahora, a pesar de que pues ahorita pues no sé si ya vienen a cobrarse o qué. Pero pues Stack perdió todo, o sea, perdió a su hermano, perdió la habilidad de morir, tiene que vivir eternamente con Mary, pero pues él sí estaba convencido de que no, pues para mí sí estuvo bien, ¿no? Porque ahora sí soy libre. Es un tema muy interesante. Sí, fíjate, se me hizo interesante porque no... O sea, sé que se puede leer de varias maneras el final de la película, pero no se me figuró que la película aterrizara en uno, ¿sabes? Siento que la película te presenta cómo terminó, ya si es algo bueno o algo malo, como que lo deja a tu criterio, ¿verdad? Pero se me hizo interesante también en ese sentido. Pues es que creo que fue bueno para ellos, no necesariamente algo bueno como objetivamente, o para mí, o sea... Para mí no fue bueno lo que pasó, pero los personajes pues claramente, o sea, los dos dicen de que, oye, pues ese fue el mejor día de mi vida, y Stack le dice sí, o sea, fue el último día que vi a mi hermano, tarará, o sea, para ellos sí les gustó. Obviamente la gente que no lo vivió, los que se murieron, pues no creo que estén muy de acuerdo en eso, ¿verdad? Smoke tampoco, o bueno, es que Smoke se reencuentra ahí con su familia en esta escena tipo final de Gladiador, en donde ya están ahí su familia en el cielo esperando, porque pues algo que no mencionamos es que él junto con Annie había tenido una hija, creo, y la perdieron en algún momento, y pues eso era una temática recurrente a lo largo de la historia, y por eso pues estaban un poco separados Smoke y Annie. Entonces ahí al final de esta pelea donde mata a todos tiene ese final que digo como de Gladiador 2. Entonces pues a lo mejor para él también fue bueno, ¿no? Pero pues creo que al menos para Stack y para Sammy, pues lo que ellos dicen es que pues sí les gustó el resultado, ¿no? Sí, está interesante, la verdad. No sabría darte concretamente mi opinión en ese sentido, pero no sé, se me figuró que la película también lo deja un poco ambiguo, no sé, está curioso, la verdad. Sí me interesaría saber, así como tu opinión, pues, la opinión de otras personas, como que qué opinan de ese final. Desafortunadamente, en algunas páginas que he buscado ese tipo de cosas,
es un poco superficial la lectura de la película, entonces por ahí, no sé, me quedé con ganas de otras perspectivas, pero pues está padre aquí la perspectiva que compartes. ¿Qué dice la gente, por ejemplo, de eso? La verdad es que creo que se fueron mucho por el espectáculo y cosas por el estilo. La verdad es que no sabría ni siquiera muy bien decirte a qué llegaban con todo lo que estaban diciendo. Sí, pues es lo que te decía al principio, de que no siento que la película intente decir algo así muy particular o muy fuerte, más que enseñarnos esta parte de la historia y estos peligros que traen ese tipo de cosas que siguen pasando en la vida actualmente. Entonces, pues sí, o sea, no sé realmente si estaba intentando decirnos algo en particular. Puede ser, la verdad no sé, pero está interesante. Eso sí te lo puedo decir. Sí, definitivamente. Cuando una película, después de que la vi, me deja de que, ¿qué acabo de ver? ¿Qué quiere decir? Todo eso. Sí. Está chido, la neta. Definitivamente tiene muchos momentos así. O sea, sí me tomó un tiempo procesar de qué era todo lo que vimos, qué fue lo que pasó en esta película, qué significaban esas cosas, porque, o sea, pues sí son varias cosas que pasan en la película y pues toma tiempo como digerir todas esas cosas, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que la película sí tiene mucho de eso. O sea, si alguien tiene ganas de ver algo más así, pues esta es la película correcta, ¿no? Por si me gustó, digo, ahorita me acordé de que dijiste de cómo llegamos al principio de la película, ¿no? Ahí hacia el final, donde Sammy llega con su papá, con la guitarra toda rota, todo ensangrentado. Me encanta, o sea, el sentir yo, el experimentar de que todo lo que vivimos, ¿no? Porque al principio, la primera vez que vi la escena, pues es como de, ok, algo pasó, pero pues estaba bastante tranqui, ¿no? O sea, no había visto todo lo de los vampiros y toda la matanza y eso. Y ya cuando la volvemos a ver es como de, ok, todo eso fue lo que vivió Sammy en ese momento. Y me da un poco de risa, supongo, el papá, que no reacciona tan mal. O sea, es más como de, y te dije que el diablo iba a venir por ti, ¿no? O sea, no es como de, Sammy, ¿qué te pasó? Es de, ven, hijo, a ver, ya sabía que esto iba a pasar. Y también pues la música. No se imagina, ¿no? Sí, no se imagina. Bueno, yo supongo. Pero es que sí le decía de que el diablo iba a venir por ti. Entonces, no sé si él sabía de alguna manera. Que es otra cosa que, por ejemplo, la película sí nos habla de estas culturas que utilizaban la música como para conectarse con sus seres queridos y con el mundo espiritual y todo esto. De hecho, mencionan a una tribu de nativos americanos, los Choctaw, que luego los vemos ahí en la película, que estaban persiguiendo al vampiro principal, a Remick, en cierta escena, que después que vieron que se fue contra los del Ku Klux Klan, dijeron, bueno, ya nos vamos, y no volvieron a salir los Choctaw en la película. Pero pues también la familia de Sammy parecía tener este poder sobrenatural con la música y todo. Se me hizo interesante que lo plantearan desde un inicio eso. Sí, es muy interesante, la verdad. Sí, o sea, de esas cosas que hasta te dan ganas de ver más, ¿no? Sí, y como tú decías, volver a ver la película y ver todo eso. Ahora sí, me sorprendió mucho las cosas que hace Ludwig Göransson. Cada vez que lo vuelvo a escuchar en una película, digo, hay algo que este sujeto no haga bien, porque pues nunca había hecho nada, algo así muy americano del blues de esa época. Nunca lo había tocado, ni siquiera algo cercano, y que se acercara a ese género y luego que le diera estos tintes de la evolución musical, y luego que de repente utilice coros en la película, o sea, como del tipo gospel con órganos, y de repente era heavy metal. Fue de ¿de dónde sacó eso? ¿Dónde tenía eso escondido? Realmente me sigue sorprendiendo bastante Ludwig Göransson con las composiciones que él hace. Definitivamente de los mejores trabajando hoy en día, y no dudo que se vuelva a sacar otro Oscar después del que se sacó por Oppenheimer. Y pues creo que su siguiente película es La Odisea con Christopher Nolan. Maravilloso lo que hace este señor. Sí, la verdad no me esperaría menos de él a estas alturas. Digo,
Sí, igual, creo que nunca he escuchado un mal score de él, nunca he escuchado algo que sea menos que excelente, la verdad. Muy, muy buen soundtrack. Yes. Sí, señor. Pues, no sé, ¿qué más podríamos abordar al final de este episodio? No lo sé, amigo. Fíjate que después vi que hay otra escena post créditos que no vimos, porque pues la vimos juntos, que la verdad está medio X. Creo que es Preacher Boy Sammy tocando ahí en la iglesia con su guitarra intacta. No sé si pues ya era como la reconstruida. Creo que toca una pieza de el guitarrista real en el cual estaba basado, que dicen que le vendió su alma al diablo, Robert Johnson. Creo que toca una canción de él, o sea, como para hacer un poco más obvia ahí la comparativa. Otra vez, no sé por qué lo pusieron ya de que esa, según yo, es súper al final de los créditos. Entonces, pues ahí hay otra cosa, ¿no? Sí, pues sí está raro esa decisión, fíjate, digo, no sé si también es una onda de las B-movies, ¿no? De que al final de todo es de que el monstruo vive, ¿no? Como sí. Que no sé si a lo mejor es una especie de callback también a eso. Puede ser, claro. Quién sabe, pero pues sí, digo, es una película muy interesante, muy recomendada. Por ahí pues si ya la vieron, obviamente háganos saber qué opinan de ella. La verdad, siento que es de esas películas que te dejan mucho en qué pensar, que es algo muy interesante. Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Fuimos Paco Trivi y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.